En esta hora, pues, nos encontramos con el concejal de Barranquilla para tratar un tema bien interesante. En estas charlas de formación democrática, vamos a activar el video por ahí. Invito al concejal también a activar su video para esta videoconferencia, ¿verdad? Ok. Entonces, hoy he invitado al concejal Antonio Borges, concejal de Barranquilla, es candidato a la alcaldía de Barranquilla, para tratar el tema de la economía informal y el medio ambiente. Son dos temas, ¿verdad? Pero que vamos a ver cómo se relacionan, de qué manera afectan. ¿Por qué de la economía informal? Pues esto es algo que está, bueno, que se ve mucho en nuestro país. El DANE informó hace unos días que entre el mes de marzo y mayo de 2020, el 44.6% del total de la población en edad de trabajar se encontraba inactiva. Por su parte, la informalidad laboral se redujo en un 47.9% a 46.8% según las cifras del DANE. Según este mismo departamento, la inactividad laboral en los hombres fue de un 33.5% en el trimestre móvil entre marzo y mayo, y esta cifra representó un incremento de 6,8 puntos porcentuales con respecto al mismo trimestre del año anterior. Para las mujeres la inactividad laboral fue de 55.2% en el mismo periodo. Estoy leyendo la cifra dada por el mismo DANE. La población, según el DANE, económicamente inactiva, dedicada a oficios del hogar, se ubicó en un 45.4%, aumentando un 4,7 puntos porcentuales frente al mismo trimestre del año pasado, seguido de la población que se dedicó a estudiar, 32.3%, presentando una disminución de 6,6 puntos porcentuales frente al mismo trimestre del año anterior. La informalidad laboral en los hombres de las 13 principales ciudades de Colombia y sus áreas metropolitanas se ubicó en un 45.9% en mayo, cuando un año atrás era de 44.8% para las 23 ciudades y áreas metropolitanas. La informalidad en hombres fue de 46.7%, lo que representó un incremento en comparación con el mismo mes del 2019, cuando el indicador era de un 46.1%. Bien, la proporción de mujeres en condición de informalidad laboral disminuyó en las 13 principales ciudades, y de igual manera el indicador disminuyó desde 49 hasta 46.9% en las 23 principales ciudades y en las 13 principales ciudades y sus áreas metropolitanas. Aunque disminuyó, la cifra de trabajo informal en nuestro país es alta. Uno de estos trabajos informales en nuestra nación, muy conocido, es el mototaxismo. Y el mototaxismo, pues, es un resultado, ¿verdad?, de muchas cosas que han pasado. Gente que ha quedado sin empleo y, bueno, encontraron en el mototaxismo una fuente de ingreso. Para tratar el tema de la economía informal y cómo esto afecta al medio ambiente, por eso hemos, como decía ya al principio, invitado al concejal de Barranquilla, Antonio Borges, para resolver tres preguntas o tres dudas que nos asaltan con todo este tema. ¿Cuáles son los efectos perjudiciales de la economía informal en el medio ambiente? ¿Qué medidas se han tomado para enfrentar esta problemática? ¿Y qué otras políticas públicas deberían adoptarse para disminuir un poco esta situación? Entonces, para resolver estas dudas, estas preguntas, pues está por allí, no sé si todavía está con nosotros, el concejal Antonio Eduardo Borges. Concejal. Sí, hola, mi saludo fraterno, gracias por la invitación. Uno de los grandes problemas que evidencia la pandemia en países como el nuestro y en ciudades como Barranquilla es el de la conectividad, el de la insuficiente o ineficiente conectividad. Y eso repercute en la economía, repercute en la salud o en el tema de la prestación del servicio de la salud, en la educación con mayor fortaleza. Creo que después de esto y con la destrucción de parte del aparato productivo, nos vamos mostrando con una economía bastante afectada. Al menos en Barranquilla se habla de la pérdida de 160.000 empleos formales.
déficit que ya veníamos trayendo de hace rato, porque Barranquilla, si bien es cierto, muestra índices de ocupación superior a, comparativamente hablando al resto de ciudades del país, no olvidemos que esta cifra es paliada, es, si se quiere, sustituida por el de la informalidad. Barranquilla es una de las ciudades más informales del país. Tiene alrededor del 60% de la informalidad. Esto fue antes de la destrucción de miles de empleos. Hoy creemos que eso supera más del 65%. Y es una especie de sálvese quien pueda, porque hoy lo que hay es muchísima gente diciendo queremos hacer lo que sea, no importa nuestra formación académica, no importa la especialización. Y por supuesto, si había alguna intención de resolver el tema laboral de los sectores informales, especialmente en la movilidad, esto se va a seguir aplazando. Por eso nosotros, en vista de las repercusiones que esto tiene, nos dimos a la tarea de elaborar un proyecto de acuerdo que dice relación a la posibilidad de inicialmente hacer un estudio para lo cual está facultado el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. En Colombia tiene esa tarea y esa atribución, y revisar el tema de las competencias laborales, el perfil laboral. Incluso sabemos que hay mecanismos digitales para que las personas puedan acceder a autorrealizarse una especie de test o de encuesta, y que le podría dar más o menos un perfil. Y eso podría empezar a ayudar a reperfilar, planificar el tema de la economía. Pero repito, en unas condiciones precarias, porque hoy no estamos como para decir que la economía se recuperó tan rápidamente como algunos sostenían. Por el contrario, los indicadores más recientes indican que hay una contracción muy alta de la economía y que podríamos estar más o menos recuperándonos con cierto nivel de optimismo, de avance, una vez llegue el año 2022, si no hay mayores complicaciones. Sin embargo, la dinámica en el mundo, en Europa, en algunos países europeos nos indican que podría haber con estos efectos de una resaca, de una reiteración, de una profundización en una siguiente etapa de los efectos de la pandemia, que obliguen al confinamiento y a que se siga contrayendo aún más la economía global. Entonces nosotros acá en Barranquilla, teniendo en cuenta esta situación y desde antes de que pasara esto, nos dimos a la tarea de elaborar un proyecto de acuerdo que hoy está planteado en un articulado importante y que está surtiendo una primera etapa, que es la que dice relación a socializar y a buscar ser nutrido por los mismos actores ciudadanos. ¿Qué pretende este proyecto de acuerdo? Uno, que revisemos el tema a detalle. Nosotros creemos que no lo están haciendo las autoridades competentes, que revisemos el tema a detalle, que miremos las competencias laborales. ¿Quiénes están en la obligación de tomar su moto, de tomar una moto prestada o alquilada, un taxi o un vendedor ambulante o estacionario que llegó a hacerlo sin quererlo? Hoy nutren esa amplísima franja de la informalidad. Que hagamos un ejercicio de identificación tanto de quienes son ellos, su núcleo familiar, como cómo es que están en el marco de esas competencias laborales. Una vez esto ocurra, que aspiramos sea dentro de una brevedad posible, pasamos a un plan de choque en el que el Estado distrital con el Estado nacional, en pactos con la banca, con el sector servicios, el sector comercio, con el empresariado privado, reperfilemos la posibilidad de entregar esos empleos. E incluso desde lo público, por ejemplo, fíjense, yo no soy enemigo de que las autoridades policivas uniformadas hagan parte del control del tránsito. Sin embargo, estamos hablando de más o menos 221 agentes uniformados
que están en un convenio que le representa al distrito unos 5.800 millones de pesos al año y que podríamos pensar que en vez de ser estos agentes de policía reguladores, y además ya el presidente de la República dio unas directrices hace un tiempo al respecto, sean reemplazados por actores, personas ciudadanas común y corriente que han optado, a pesar de su conocimiento, por recurrir a el rebusque de la informalidad porque no tienen otra forma de acceder a ingresos dignos. También el Estado debe invertir, replanteando los rubros al respecto, debe invertir en formación, estímulo a la formación, capacitación y a incentivos al respecto. ¿Qué significa esto? Que bueno, una vez identificados, hacemos el sondeo y decimos, bueno, aquí hay una oferta, se pueden capacitar en estos temas, los que están capacitados se pueden especializar en estos, y si no hay posibilidad de inserción en el mercado laboral formal, entonces al menos que tengan un estímulo, unos alicientes para que presenten sus propios proyectos de emprendimiento. Y la clave aquí radicaría en lo siguiente, en que el Estado distrital garantice con la empresa privada que estas personas, especialmente los más jóvenes, no se retiren de su ciclo formativo siendo beneficiados con una especie de renta o de beca o de estímulo para que no se vaya y culminen ese proceso. Si logramos que culminen sin deserción y se le entregan los recursos para su emprendimiento, creo que habremos avanzado cabalmente. Esa es la razón de ser de este proyecto, ¿de acuerdo? Cualquiera diría que ha habido intentos anteriores, pero cuando hemos revisado qué ha ocurrido en épocas pretéritas, no tan lejanas, encontramos que no ha habido el estímulo para que la gente se forme y se quede y además tenga los recursos para su emprendimiento. Ahí es donde sería la diferencia con otros intentos, con otros proyectos, y aquí es donde está como el componente clave de la dignidad de la gente. Entonces, eso es lo que estamos pretendiendo para que sea desarrollado dentro de la mayor brevedad posible. Está dándose el trámite respectivo, está elaborado incluso la exposición de motivos, sin embargo, nosotros hemos querido que sean los mismos actores sociales, la ciudadanía, quien participe de esto y lo perfeccione y que hagamos las mejores propuestas. Y eso también se conecta con un tema ambiental. Barranquilla tiene una tarea como vocación, tiene vocación, pero también tiene la tarea clave frente al tema ambiental. Fíjense, acaban de aprobarnos un proyecto de acuerdo, logré convencer a todos los concejales de la ciudad, a mis compañeros de labor, todos los 20, sumado mi voto 21, e incluso a funcionarios del gobierno, de que era necesario por fin tener un proyecto de protección de los cuerpos de agua de la ciudad y dentro de ellos de los que se llaman los manantiales, ojos de agua viva, que son bastantes, que lograrían atemperar la temperatura, valga la redundancia, atemperar la ciudad, llevarla a niveles óptimos frente al cambio climático, a las altas temperaturas. Allí necesitamos muchísima gente trabajando desde todos los escenarios, porque Barranquilla, aunque muchos no lo crean, está llena de muchos ojos de agua, están en todas las localidades, más de lo que la gente imagina. No solo son los manantiales del Jardín Botánico, los que están allí, por ejemplo, cerca o al lado de lo que se llama la Fábrica de la Cultura, los de la 100/43, hay en Rebolo, hay en La Luz, hay en el suroccidente de la ciudad, hay en edificios. Usted mira edificios del centro de Barranquilla cerca al Sena y casi todos tienen agua que emana de sus suelos, salen por las rocas o paredes. En la 100/43 incluso ha habido problemas con el mismo terreno porque no se ha valorado la existencia de estas aguas por los niveles freáticos propicios de la ciudad. Pues allí hemos venido también planteando que este tipo de proyectos de protección de cuerpos de agua, lo que es el tema ambiental, con llevar a cabo ese sueño que tenemos de las ciudades, de los ecoparques, de los lagos artificiales, de las fuentes que perdimos, de, por ejemplo, la utilización de estas aguas vivas, casi totalmente puras, para lavado de sanitarios, para ser utilizados en los establecimientos públicos, para incluso lavar automotores, etcétera, también nos podría generar un campo de trabajo importante
para gestores ambientales y también para gestores turísticos. Entonces estamos conectando lo uno con lo otro. Ya este último se convirtió en un proyecto, en un acuerdo. Fue votado hace unos 4 días por la plenaria del Consejo, nos dieron la razón. Ya pasó a sanción del alcalde, quiere decir sanción es que si él no lo objeta, lo firma y lo publica y lo vuelve una regla obligatoria en la ciudad, y vendría esa siguiente etapa. ¿Cuánta gente que hoy se ha formado académicamente y no ha tenido esta oportunidad y ha tenido que coger el automotor, la moto, etcétera, ahora podría, con toda esta dinámica, con toda esta vocación, meterse en esa línea de trabajo, en temas ambientales, en temas turísticos, en temas de preservación de estos cuerpos de agua? Esas dos apuestas, la una ya avanzada en un 95%, la otra en el propósito de que avance ya en el 50% con la revisión misma de los actores de la movilidad, creemos nos va a ayudar a dinamizar la economía, a revisar el tema de quienes hoy, a pesar de formación académica, han tenido que recurrir al rebusque, a la informalidad, y también entonces nos ayudaría a resolver ese conflicto. Esa primera parte de esta visión se las he expuesto, no sé si tienes alguna pregunta, algún comentario, alguna crítica. Bueno, aprovecho mientras te reconectas y estamos con las demás personas. Se me olvidaba y aquí aprovecho para agregar lo siguiente. Parte de la dinámica de este acuerdo, que aspiramos ya sea muy pronto sancionado como tal y publicado, es también esa utilización en las gramas, en los jardines, en los patios, para que Barranquilla recupere aquella condición que tuvo de ser muy verde, donde tuvo que encementarse por los costos del agua. Esta agua que estamos planteando, que existe en millones de litros, que se está desperdiciando diariamente. Algunos hablan de que, por ejemplo, en los ojos de agua entre los del Jardín Botánico y los que están al lado de la Fábrica de la Cultura representan alrededor de 780.000 litros por segundo que se pierden, mientras hay niños que se mueren de sed. Eso también nos generaría un renglón importante en la economía. Y pónganse a pensar en estas avenidas, en estas canchas, en estos escenarios donde se utilizarían estas aguas sin que cuesten adicionalmente, nos las proporciona la naturaleza, menos procesamiento, nos ahorraría recursos y nos volvería a dinamizar con la naturaleza. Entonces, ahí una de las virtudes que tiene este proyecto, y lo repito, lo conectamos con el tema de la procura de empleos de ingreso digno de muchísima gente. Ok, concejal, yo tenía una pregunta para hacerle, pero aquí algunos asistentes a la reunión han alzado su mano, ¿verdad? Me imagino que tienen algunas dudas, algunas preguntas para hacerle. Está Fotomoy, bueno, así aparece aquí, ¿verdad? Es su seudónimo en Zoom. Entonces le damos palabra para la duda, la pregunta que tenga. Aquí está el concejal para poderla resolver. Primero son los cibernautas, primero es nuestra gente. Buenas noches. Fotomoy, muy buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches, adelante. ¿Me escuchas? Sí, claro, te escuchamos. Te estábamos escuchando como que se fue el audio. Fotomoy, ¿estás por ahí? Bueno, se le fue el audio a Fotomoy, ¿verdad? Aquí estoy. Ahí está, bueno, te escuchamos. La pregunta es para Toño, referente a lo que está hablando del Parque La Victoria. Quería preguntarle a él si hay algún proyecto que desvíe las aguas lluvias, los arroyos de agua lluvia,
hacia otro fluente que conecten con la nueva canalización del arroyo de la 40. Porque siempre que llueve, ese cuerpo de agua se contamina nuevamente cuando entran los arroyos a tal afluente. Entonces quería preguntarle a él que si dentro de su proyecto o hay algún proyecto ya en especial de que estén manejando sobre ese tema. Mi estimado concejal. Ahí está. Gracias por la pregunta. Bien interesante para poder, no solo a ti, sino a las demás personas que están conectadas, que posiblemente de pronto no tengan la información total de lo que significa esto de los ojos de agua de la Victoria. El jardín botánico, que hoy es Jardín Ecoparque o Ecobotánico de la Victoria, existe desde hace mucho tiempo. Incluso parte de este proyecto de acuerdo es producto de las remembranzas de mi infancia. Ahí yo vivo relativamente cerca y por eso desde niño jugábamos allí. Cuando en un momento del desarrollo de la ciudad no daba como para contaminar esas aguas. Allí nos bañábamos, incluso hacíamos camping, etc. Hasta que, como tú planteas, ese desarrollo de la ciudad determinó que varias corrientes de arroyos y de aguas servidas de desecho de los alrededores, incluso de barrios aledaños, llegaran a mezclarse con las aguas puras o casi totalmente puras de estos manantiales. Y en algunos casos han sido tapados, ya sea por el sedimento, por la grasa, y cuando hay arroyos, entonces se contaminan estas aguas. Estas aguas, por regla general, son desechadas todas, a hoy, en una obra que recientemente se ha hecho. Estas aguas culminan allí en un canal artificial, está de la calle 40 con especialmente la 14. Para nosotros eso es un sacrilegio, que se pierdan miles de litros, millones de litros de esta agua. Y por eso es que la propuesta, que ya es un acuerdo y que falta solo la sanción y publicación para convertirla en una regla obligatoria para exigir de las autoridades su cumplimiento. El proyecto precisamente se llama Mecanismos o Plan de Protección de estos ojos de agua. Repito, no solo son los de la Victoria. Entonces, ¿qué pretende este proyecto? Que ya es casi totalmente una norma obligatoria en los próximos días, debe ser así, Dios mediante. Que haya un plan de protección, que las obras se adelanten. Yo he soñado, y así lo plasmé en ese proyecto de acuerdo que fue aprobado, que, por ejemplo, con la distinción o la separación de las aguas lluvias, de las aguas servidas y putrefactas y de estos ojos de agua, estos sean separados y que allí, por ejemplo, esas aguas sean utilizadas para unos lagos artificiales, que además sirvan para regar la misma vegetación, la nutran de ese entorno. O sea, es el componente realmente ambiental de todo lo que se está haciendo allí, porque no se nos olvide que hace unos 7 años nosotros presentamos una acción popular, y esa acción popular, que fue tramitada en un juzgado de la ciudad, el 10º, y después fue ratificada la sentencia en el Tribunal Administrativo, ordenaba la protección de todo el entorno, pero especialmente de esos ojos de agua. Y se decía que había que hacer las obras para que no se desperdiciaran y para que adicionalmente fuesen utilizadas cabalmente. Eso es realmente lo que hicimos ahora con esta propuesta como concejal de la ciudad, que fue aprobada. Aspiramos que ese plan determine la inversión para que en un momento determinado se hagan las obras de ingeniería, las aguas servidas y las aguas de arroyo no contaminen las del manantial o de estos 7 cuerpos, estos ojos de agua, y con eso, repito, se haga lo que estoy planteando: el regadío de lo verde, unos lagos artificiales que atraigan turismo, que vuelvan autosostenible la vida de ese jardín, que lo conviertan en centro de formación y de sensibilización en los temas de ambiente, en los temas ecológicos. Ese plan existe, así ha sido determinado, y así aspiramos que cuando con los próximos días llegue la publicación del acuerdo, que es un requisito de ley, logremos entonces también podamos lograr que este plan sea
a más tardar expedido en junio del próximo año, pero que nosotros empecemos a movilizarnos los ciudadanos para que podamos hacerlo una realidad. Protección de los cuerpos de agua, repito, no solo los del Jardín Botánico, sino todos los de la ciudad en todas las localidades, e incluso esto tenga una dinámica muy importante porque hay barrios cercanos que por el fenómeno de conurbación se confunden con Barranquilla, del municipio de Soledad, barrios cercanos, tienen también una riqueza en estos ojos de agua que nos pueden servir para incluso disminuir el costo de las tarifas de agua potable. En España, en algunos sitios de España existen dos tipos de acueductos, los que llaman de agua pesada y los de agua potable. Estos de agua pesada, que no necesitan ninguna gran tramitación, ningún procesamiento químico, son utilizados en gran parte de la actividad humana y cuestan muchísimo menos, y ha sido organizado por las mismas municipalidades. Aspiramos que en Barranquilla eso ocurra, impactando positivamente a toda la población y, por supuesto, beneficiando al ambiente, que es una tarea principalísima nuestra. Hombre, bueno, gracias Fotomoy por la pregunta. Bueno, en ese orden de ideas, en el orden de las ideas de la pregunta que formulaba Fotomoy y de la respuesta que el concejal daba, podríamos decir entonces que los arroyos de la ciudad, si se trabaja en esta línea, podrían dejar de ser un dolor de cabeza para la ciudad y podría convertirse en una solución ambiental. ¿Podríamos decirlo de alguna manera, concejal? Bueno, son dos temas que parecieran ser muy cercanos, pero que hay que diferenciar. Una cosa es lo que está pasando con la dinámica frente a los arroyos, que nosotros tenemos alguna reserva frente a cómo se ha venido manejando, y una cosa es lo que tiene que ver con los manantiales u ojos de agua. Ya esta primera parte, esta segunda parte ha sido tratada. Frente al tema de los arroyos es como se pudieran establecer mecanismos para que se utilicen cabalmente también las aguas. Fíjense que Barranquilla es una ciudad que está en mora y nosotros lo propusimos desde el mismo programa de gobierno de nuestra candidatura y ahora en el plan de desarrollo, que es que Barranquilla sea como la matriz de las energías limpias en el país. No solo hablamos de la energía fotovoltaica. Póngase a pensar que con nuestras brisas y con los niveles de agua que aunque son periódicamente cortos en la ciudad, con los arroyos, nosotros podríamos lograr que esa agua sea utilizada en su fuerza para cuando se va transmitiendo para, por ejemplo, generar eso que llaman la energía cinética. Nosotros estamos también preparando proyectos de acuerdo sobre el tema, así como también el desarrollo de ciertas actividades en los parques de la ciudad. En otras zonas del país, las personas generan energía para sustentar el mismo parque, por ejemplo, en su iluminación, las franjas o bandas caminadoras o las bicicletas que sirven para recargar baterías. Estamos pensando que Barranquilla no puede desperdiciar todo ese potencial que se genera cuando nuestra gente sale a los parques, que salen un alto número a hacer deporte, a caminar, etc. Entonces nosotros estamos en ese propósito. Son dos cosas diferentes, pero hacen parte de esta visión que estamos manejando de cómo proteger al ambiente, generar energías limpias, pero también que esto sirva no solo para crear conciencia, cultura ciudadana, civismo al respecto, sino ingresos. Y por supuesto para volver a Barranquilla en esos aspectos un atractivo turístico que genere ingresos, vuelva autosostenible todas estas obras, porque es muy difícil siempre estar buscando sacar del bolsillo del contribuyente para mantener obras costosas, cuando podríamos con todo este orden de situaciones, de actuaciones, de iniciativas, podemos lograr que haya autosostenibilidad, sustentabilidad de las obras y de las dinámicas que nos ahorrarían muchos recursos y, repito, podría generar empleo. Y aquí estamos pensando, ojo, en conectar todo esto de las competencias laborales, toda esta vocación de la ciudad que se viene vertiendo frente al tema ambiental y llevarlo a que muchas de estas personas puedan obtener su ingreso digno de estas actividades. Bueno, ahí la respuesta y la intervención del concejal. Concejal, miren, aquí en Ecuador hay un hombre que ahorita es candidato presidencial. Con esto no pretendo hacerle publicidad política ni nada de esto, ni soy afín a todas
a todo lo que este hombre pregona, sus ideales. No digo que es mi candidato, pero a cada quien hay que darle lo que le corresponde, ¿verdad? Hay que reconocerle su lucha. Este hombre hace unos años atrás estuvo preso porque hubo una protesta aquí con los indígenas del país, del Ecuador, aquí en el Ecuador. Cuando hablo de aquí hablo de la nación ecuatoriana, y este hombre fue puesto en prisión y fue juzgado, ¿verdad? Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos resaltó que su lucha era altruista. ¿Por qué? Su lucha era altruista porque el hombre luchaba en la defensa del agua. Entonces hoy yo, en nombre de los barranquilleros, estimado concejal, quiero felicitarlo por esta lucha que usted está llevando desde el Consejo de Barranquilla por el medio ambiente en nuestra ciudad, ¿verdad? Y ojalá esto se repita en todo el país, porque ciudades como Medellín, ¿verdad? Y Cali, yo he sido testigo de los millones de litros de agua que, al igual que en Barranquilla, produce, ¿verdad? Entonces, ojalá esto lo tomen como ejemplo los demás, ¿cómo es la palabra? Funcionarios públicos de las diferentes ciudades de nuestro país, y lo repliquen, porque de verdad que es algo digno de imitar, de admirar y de hacer, Entonces, felicitarlo por esta labor, darle las gracias por estar aquí. Lastimosamente el tiempo en Zoom no es muy amplio, ¿verdad? Y nos queda, como la vez pasada, que ya estuve aquí una vez con nosotros, mucho por tratar, como ampliar un poco más el tema de la informalidad, del mototaxismo, porque surgen muchas preguntas más, pero yo sé que vamos a volverlo a tener aquí por ahí dentro de un mes, o antes, unos días antes, una semana antes o 2 semanas antes, para continuar estas charlas acerca de gobernabilidad desde el Consejo de la Ciudad con usted. Muy bien, a ustedes otra vez mil gracias por la invitación. Esta es una visión de ciudad que tenemos y que no es nueva, la hemos venido expresando desde siempre. Creemos que la ciudad son los humanos, la ciudad no son las grandes obras, no son las palmeras, la ciudad son los seres humanos y hay que crear todas las condiciones para que vivan dignamente. De lo contrario, será esa ciudad que de la nata hacia arriba es hermosa, pero toda su problemática social hacia abajo es muy profunda. Entonces, por eso es que damos esta lucha. Aspiro que podamos seguir conversando en un nuevo escenario, entre próximos días. Mil gracias por la invitación. Aquí estoy muy pendiente. Les mando un abrazo fraterno a quienes no están en Barranquilla, a quienes están en otra parte del país y también a mis hermanos y hermanas barranquilleras. Un abrazo fraterno. Claro que sí, concejal. Muchas gracias.